Te buscamos, Señor, a ti. Solo a ti, Señor eterno. Maravilloso eres tu Señor amado. Comienza una adoración a Él. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré.
miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí. y lleva mi Vida a una sola verdad, que cuando me miras puedo ocultar. y sé
Señor. Ahora es tiempo de adorar a aquel que dio su vida por amor a nosotros. Ahora es tiempo de adorar a aquel que siendo pecadores mostró su amor en la cruz. Que siendo enemigos de Dios, pero nos rescató, nos libró. Que tomó forma de siervo, no importando ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Pero por cuanto se humilló, también le exaltaron hasta lo sumo y le dieron un nombre que es sobre todo nombre. ¡Aleluya! Ese es el Dios al cual veniste a adorar en esta noche. Ese es el Dios al cual venimos a adorar en esta noche. Yo no sé qué vino a usted. ¡Aleluya! 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 Muchos pondrán excusas que muy incómodo quizás adorar con esa máscara. Prefiero estar incómodo un rato, pero que reciban alabanza en el cielo. Prefiero incomodar mi carne, pero que mi alabanza la oigan en el cielo. Que cuando haya, aleluya, cuando están bien los tiempos, también abrimos la boca para adorarla. Pero cuando los tiempos son malos, también en el cielo van a escuchar mi alabanza. Por eso Job con confianza se puso de pie y dijo: Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, pero sea Dios glorificado. Por eso también Habacuc gritó y dijo: aunque no hayan vacas los corrales, aunque la vino de su fruto y la viña no haya vino, pero sea Dios, porque Él es mi alegría, Él es mi fortaleza, Él es quien, aleluya, aleluya, adóralo. Adóralo en esta noche. Él es aquel que te ha librado del momento de la prueba. Él es aquel que te tendió la mano cuando nadie pudo. Él es aquel que, aleluya, aquel que guardó a Daniel en el pozo de los leones. Aquel que hizo que Sadrach, Mesach y Abednego no se quemase, pero que pasease en el medio del fuego. Alabado sea la gloria de Dios. Él es el Dios todopoderoso, mi amado. Él es aquel que un día extenderá la mesa y nos dirá: entra bendito de mi Señor al gozo de tu Señora. Él es aquel que dirá: siervo fiel, aleluya. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? Si estando en el pozo de la desesperación metiste tu mano, nos sacaste de lodo cenagoso y enderezaste vuestros pasos. ¿Cómo no adorarte si cuando estábamos enfermos tú traíste sanidad? ¿Cómo no adorarte si el diagnóstico del hospital era para muerte, pero en vez de muerte me diste vida, Señora? ¿Cómo no adorarte, Señor amado, si cuando nadie abría la puerta, aleluya, cuando se me cerraron 3 puertas, pero a los tiempos Dios abrió 4, alabado sea el nombre del nombre de Dios? ¿Cómo no adorarte, Señora? ¿Cómo no adorarte si cuando estábamos tirados en la cuneta extendiste tu gracia y tu misericordia? Aleluya. Por eso David decía: Señor, me recuerdo de los días antiguos, Señor, y medito en tus obras y reflexiono en las obras de tus manos. Porque cierto en lo cubierto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, pero mi embrión vieron tus ojos, Señora, y las cosas escritas allí estaban sin faltar ninguna de ellas. Señor eterno de la gloria, cuán maravillosos son, oh Jehová, tus pensamientos, grande es la suma de ellos. Por eso dijo Jehová: ¿al caso no me formó? No me hiciste tú y tus manos me formaron. Como leche me derramaste y como queso me cuajaste, me entretejiste y me diste tendón y me diste soplo de vida. Alabado sea la gloria de Dios. Eres el único supremo y digno de alabanza, Padre mío. Eres el único que merece adoración. Aleluya. Aleluya, aleluya.
Aleluya, Señor. Aleluya. Alguien tiene que quebrantar su corazón delante de Dios. Alguien debe de acordarse de los días. Alguien tiene que acordarse. Alguien tiene que poner y decir: Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre mío, gracias te damos. Gracias, Señor, gracias. Es cierto, muchos se olvidaron de ti en estos tiempos, pero aquí está mi alabanza todavía. Aún, Señor, el más pequeño de todos quizá, pero aquí está nuestra alabanza todavía. Aquí está el fruto de nuestros labios, Señor. Aleluya. Gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, porque eres fiel a tu palabra y nunca nos has fallado y nunca fallarás. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que Dios nos concede de poder compartir con ustedes este hermoso culto. Que Dios lo reciba con agrado en el cielo, mi hermano. Que Dios tire la mirada hacia la iglesia Misión Cristiana en Alexandria y sonría a Dios en esta tarde. Diga: todavía hay unos que de verdad quieren adorarme. Amén. Ayúdenme a orar. Creo que no hay nadie nuevo por acá, sino que todos somos de casa. Así que vamos a orar para recoger los diezmos y las ofrendas para el Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor amado. Gracias, Dios mío, por el privilegio que nos concede de poder estar delante de tu presencia, de poder cantarte. Gracias por las alabanzas de esta noche, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido hacer. Ahora te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, las manos que trabajan, Señor, los que van a poner esa ofrenda, ese diezmo. Dios mío, para que tu obra siga hacia adelante en esta preciosa tarde. Al que no tiene, provee conforme a tus riquezas en gloria. Amén. Gracias, Señor. En esta noche la gloria para Él, para Él. En esta noche la gloria es para Él. Adora por la eternidad. Para Él, es para Él, es para Él, es para Él. En esta noche la gloria es para Él. Adora por la eternidad. Libre, Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Roca fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Roca fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. hay poder, poder. Sí, digo, hay poder en Jesús que murió. Hay poder, poder. Sí, digo, hay poder en la sangre que venció. Hay salud, salud. Sí, digo, hay salud en Jesús que murió. Hay salud, salud. Sí, digo, hay salud en la sangre que venció. Aleluya. Con este mismo gozo queremos cantar esa última alabanza a nuestro Dios. Solo quiero poner una petición en esta noche muy especial a una familia que conozco y casi vecinos allá donde nosotros, familia Romero Mesa. Está en un momento muy difícil, padre e hijo casi a la misma vez se fueron, y pido oraciones por esa familia Romero Mesa. Así que Dios sabrá
esta noche nos unimos a ellos a orar por su vida, la familia Romero Mesa. El Señor nuestro pastor, y vamos a cantar esta alabanza. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, llegará por sendas de justicia, por amor de su nombre. el Señor El Señor es mi pastor, y nada me faltará. el Señor El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. junto a aguas de reposo Me pastoreará, confortará mi alma, llegará por sendas de justicia, por su nombre, por amor de su nombre. el Señor es mi pastor, y nada me faltará, nada, Señor, y nada me faltará, y nada Me faltará. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, esta hora de la noche. Le damos gracias al Señor que nos permite estar en este lugar. Mientras ustedes buscan, hermanos, la porción de la Biblia, esta noche, Hechos capítulo 4, queremos enviarle un cordial saludo a todos los oyentes, a todos los que están sintonizándonos en esta hora de la noche, en cualquier lugar donde se encuentren, en cualquier estado de esta nación o fuera de este país, ya que las redes sociales facilitan, hermanos, lo que es llegar a muchas familias, a mucha gente que está fuera de esta nación. Esta noche queremos, hermanos, meditar bajo el tema la evidencia del Espíritu Santo sobre los creyentes. Esta es la segunda parte del día viernes pasado. ¿Se acuerdan que vimos el viernes? Viernes vimos, hermanos, las características y virtudes de la iglesia apostólica o primitiva, como se le llama. Ahora vamos a ver la evidencia del Espíritu Santo sobre los creyentes. En otras palabras, si estuviéramos en la escuela, en un aula escolar, estaríamos diciendo: hoy hay examen. Vamos a hacernos un examen a través de la Biblia. Hechos capítulo 4, su versículo, hermanos, 12,
su versículo 8, hermanos, al 16. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reaprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Aleluya. Ayúdenme a orar. Ore con deseo que Dios nos hable. Padre que estás en los cielos, esta hora, Dios mío, de la noche te damos gracias. Esta hora, soberano Dios, Señor, a ti sea toda la honra y toda la gloria. Te pedimos, Dios mío, Señor, que esta enseñanza de esta noche, Dios mío, llegue al corazón nuestro, soberano Dios. Si algo, Dios mío, Señor, hay que cambiar, hay que transformar, tu Santo Espíritu, Dios mío, Señor, es el único que lo puede hacer. Te pido, Dios mío, Señor, que sea de bendición para los oyentes presentes y los que están, Dios mío, Señor, en sintonía a través de redes sociales. A ti, Dios mío, sea toda la honra, la gloria. Te pido, Dios mío, Señor, que tú me des el conocimiento, soberano Dios, para que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Evidencias del Espíritu Santo sobre los creyentes. Evidencia. El apóstol Pablo, hermanos, dice, hermanos, que la luz saca, hermano, todo a la evidencia. La luz es Cristo. Cristo, hermano, es el conocimiento, es la sabiduría. Hay evidencia, hermanos, según la palabra del Señor, de todas las cosas. La Biblia está llena, hermanos, de testimonio, de las evidencias. Lo que mirábamos el viernes pasado, mirábamos, hermano, características y virtudes de la iglesia, o iglesia primitiva o iglesia apostólica, tienen, hermano, van al mismo fin. Ahora, estos hombres, la iglesia en sí, hermano, estaba caracterizada, hermanos, por un mover glorioso del Espíritu Santo de Dios. Estaba, hermano, diseñada, hermanos, por un sinnúmero de bendiciones, hermano, tanto a creyentes como enfermos, hermano, y aún endemoniados y encadenados. Dios, a través del Espíritu Santo, hermanos, liberaba, sanaba, cambiaba las perspectivas, hermanos, de los oyentes en aquel tiempo.
Ahora vamos a ver las evidencias del Espíritu Santo sobre los creyentes. Lea el versículo 7, porque al apóstol Pedro se le hace una pregunta y después de esta pregunta tiene que responder. Yo no leí el versículo 7, pero quiero compartirlo con ustedes. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esta pregunta es para Pedro y Juan. Dice la Biblia, hermanos, los primeros versículos, que aquí está reunida, hermanos, toda la autoridad de Jerusalén. Aquí está, hermanos, toda la familia sacerdotal. Está, hermanos, el jefe de la guardia del templo. Y están, hermanos, todo lo que representa, están los ancianos de Israel. Y la única razón por la que hay esta reunión, hermanos, de autoridad eminente en Israel, es solo por una sola cosa. Porque Pedro y Juan, hermanos, a través del propósito de Dios, del plan de Dios, del poder glorioso del Espíritu Santo de Dios, Pedro y Juan, hermano, han hecho la sanidad en un paralítico que ahora, hermano, es prueba del testimonio de estos hombres. Es la evidencia, por eso le puse al mensaje, la evidencia del Espíritu Santo sobre los creyentes. No solamente es la prueba, es la evidencia. Las evidencias, hermanos, hablan por sí mismos. Las evidencias hablan, hermanos, en medio del silencio. Las evidencias hablan, hermanos, en medio, hermanos, de cualquier método o forma, hermano, para que el hombre pueda entender o podamos comprender que, hermanos, el Espíritu de Dios es real. Ajá. El Espíritu de Dios, hermano, es real y hay de aquel que lo dude que existe. El Espíritu de Dios, hermano, es la esencia de la iglesia primitiva. Es, hermano, es el eje, es el poder, es la autoridad. Los apóstoles solo son los vasos que Dios llenó. Los vasos que a Dios se le agradó llenar y usar para cumplir sus promesas. Jesucristo, hermanos, sabía que estos hombres iban a pasar esta circunstancia. Y por eso fue que Él les prometió, hermanos, que cuando Él se fuera no los dejaría solo, les dejaría el Consolador. Yo esto lo voy a hacer despacio, hermano. Esto no es un mensaje evangelístico, ¿oyeron? Lo voy a hacer con toda la paciencia para que los pocos que habemos, digo pocos porque acuérdense que estamos congregándonos por sector, pero mi propósito es que aprendamos. ¿Ah? Un mensaje evangelístico es otra área, hermano. Pero esta Dios me lo ha dado como una enseñanza. Enseñanza que se necesita en estos tiempos que vivimos. La iglesia en general, en cualquier lugar. Entonces, una de las cosas que el Señor Jesús, andando con sus discípulos, Él conoce. Si hay alguien que conoce el corazón del hombre, si hay alguien que conoce, hermanos, que quien verdaderamente, hermano, le va a glorificar en todo tiempo, como dice el salmista, el Salmo 34, que vuestra alabanza esté de continuo en vuestra boca. Entonces, el Señor sabía
que a estos hombres, a estos discípulos que él llamó, que él escogió, que él capacitó, iban a sufrir por causa del evangelio, que iban a ser vituperados y señalados y encarcelados por causa del evangelio. Entonces, para que ellos no tuviesen, hermanos, dificultad, es que él, hermanos, les promete y hace una promesa con ellos. Yo quiero compartir Lucas capítulo 12, versículo 11 con ustedes, para que ustedes se den cuenta, porque aquí en el capítulo 11, este capítulo que yo les estoy diciendo, Jesús andaba con ellos. Ya en el capítulo 4 del libro de los Hechos, ya Jesús no está con ellos. Porque una cosa es que estuviera Jesús con ellos, pero otra cosa es que ya Jesús no está con ellos. Pero están las promesas de Jesús en ellos. Y eso es, hermano, lo esencial. Miren lo que dice Lucas, capítulo 12, y su versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas, y antes los magistrados, que es donde están estos hombres ahorita, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. ¿Se da cuenta? El Señor sabía, andando con ellos, siendo sus ministros que iban a quedar aquí, siendo los hombres que iban a dar testimonio de Él, siendo los hombres, hermanos, que iban a representar el evangelio sobre la faz de la tierra, que eran los hombres, hermanos, que iban a quedar dando evidencia de que el evangelio es poder del cielo, que el evangelio es eficaz y que el Espíritu Santo no es una idea o una imaginación en la mente de nosotros, sino que el Espíritu Santo es real. Yo no estoy dudando, yo no dudo. Y yo sé que ustedes tampoco no lo dudan. Pero el Espíritu Santo es más de lo que yo pienso y de lo que usted piensa. Entonces aquí hay una promesa de Jesús a ellos. Y les dice: cuando los traigan a las sinagogas, ante las autoridades, no os preocupéis por lo cual debéis de responder. Porque el Espíritu Santo, dice el 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Al llegar al versículo 7, donde nosotros leímos esta noche, en el capítulo 4, al apóstol Pedro y a Juan, están, hermanos, estos hombres, ¿delante de quién? Delante de las autoridades. Y están siendo, hermanos, cuestionados acerca, dice la Biblia, hermanos, de que en qué potestad o en qué nombre ellos han hecho, hermanos, tal sanidad en este hombre. Dice que poniéndoles estas autoridades en medio,
les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lo pone en medio. Yo me supongo que Juan está con él allí, en medio de ellos, en medio de aquellos grandes conocedores de la ley, en aquellos hombres de autoridad de Jerusalén, aquellos hombres que están, hermanos, representando, hermanos, humanamente, el conocimiento, la autoridad, las leyes y un sinnúmero, hermanos, de autoridades que se mueven. Pero se levanta un hombre, hermanos, respondiendo a la pregunta. Dice Pedro, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, miren con qué sabiduría y con qué respeto. Ajá. Pedro reconoce que ellos son la autoridad. Sí. Pedro reconoce que ellos son los ancianos de Israel. Reconoce que ellos representan a la familia sacerdotal. Reconoce, hermano, toda esa área, pero él se para y en otras palabras les dice: varones. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores y pueblo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Sí. Reconoce la autoridad de ellos. Reconoce que son el gobierno. Y les dice: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Reconocimiento. Y le dice en el 9: puesto que hoy se nos interroga, porque esa es la pregunta del 7, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Nosotros estamos aquí, dice Pedro, siendo interrogados por ustedes. Ustedes piden respuesta a nosotros, que de qué manera o en qué nombre haya sido beneficiado este hombre, el cual hoy está sano en medio nuestro. Quiero decirles que ustedes son la autoridad, que ustedes son los gobernantes de Israel, que ustedes son los ancianos de Israel. Pero más allá de ustedes, nosotros tenemos una autoridad delegada. Tenemos un poder sobrenatural. Cuando se habla del sobrenatural, se habla, hermanos, del poder de Dios. Es sobrenatural. Ajá. Nosotros vemos las cosas naturales aquí. Estamos familiarizados con la naturaleza. Estamos familiarizados, hermanos, con la ciencia. Las cosas que hace la ciencia. Ajá. Pero estos hombres, hermanos, están, hermanos, familiarizados con el poder de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe por qué les digo que están familiarizados? Porque en ellos esto no fue una casualidad. Esto se dio una, otra y otra y otra y otra vez. Lo vamos a ver. Por eso les digo que estaban familiarizados. ¿Ah? Había una relación constante con Dios. Había una relación, hermano, entre Dios y ellos, ¿ah?, que era constante. Yo voy a ver varios versículos con ustedes. Entonces Pedro dice, hermanos, en el 10, sea notorio. Oiga, le dice, sea notorio, ¿ah?, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel,
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Los versículos anteriores, donde Pedro, hermanos, comienza a tomar su defensa, están, hermanos, basados en el respeto a la autoridad. Versículo 8, versículo 9 y hasta en el 10 está la respuesta de la pregunta de ellos del versículo 7. Allí Pedro les da, hermanos, la explicación o les contesta, hermanos, la razón a la pregunta de ellos. En primer lugar, Pedro les dice que sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Ellos representaban al pueblo de Israel. Pero Pedro primeramente les dice a ellos, a los que están allí, yo quiero que esto sea notorio a todos vosotros, a todo el gabinete que está allí. Primeramente, que esto sea notorio a ustedes. Y después de ustedes, también que sea notorio a todo el pueblo de Israel, al cual ustedes están representando hoy aquí, porque esa era una de las preguntas de ellos. Quiero, dice Pedro, que esto sea notorio a ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, porque a ellos se les pregunta en qué potestad, que en el nombre de Jesucristo, le dicen ellos, le dice Pedro, a quien vosotros crucificaste, esto es valor, esto es autoridad de parte de Dios, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Esto es también tremendo. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí hay dos explicaciones que se necesita, hermanos. La evidencia del Espíritu Santo de Dios en los creyentes para, hermanos, hablar la verdad del Evangelio. Una de ellas es que Pedro les dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al cual vosotros crucificaste. Esto es fuerte. Esto es. Y otra segunda explicación que da Pedro en ese mismo versículo, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Esta era otra declaración que se necesitaba la inspiración del Espíritu Santo de Dios para hablar de la resurrección delante de ellos. Vea lo que dice el versículo 2. Y los que no pueden descifrar lo que dice el versículo 2, yo les ayudo. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahí estaban los saduceos. Ahí estaban representados ellos. Y ellos les rechinaban los oídos oír hablar, hermanos, que había una resurrección. Y Pedro se lo habla en la propia cara. Fueron dos explicaciones que Pedro les dio. Ustedes me preguntan o nos preguntan que bajo qué potestad hemos hecho tal sanidad. Y les dice, quiero que sepan, ancianos, gobernantes del pueblo de Israel, y que sea notorio a todo el pueblo, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron,
al que ustedes le quitaron la vida en la cruz del Calvario. ¿Ah? A ese Dios resucitó entre los muertos. Oiga esto. A ese Dios lo resucitó dentro de los muertos. Y por él, este hombre está en medio de nosotros, hoy sano y salvo. A eso se le llama, hermano, la evidencia del Espíritu Santo sobre los creyentes. ¿Ah? Esa es evidencia. ¿Cómo puede, hermanos, un creyente, hermanos, dar evidencia, hermanos, de la realidad, de la esencia del Espíritu Santo sobre él o sobre ella o sobre nosotros, como usted le quiera poner? El Espíritu Santo, hermanos, dice, hermanos, Pedro lo describe de esta manera. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pedro, hermano, experimentó de nuevo la plenitud del Espíritu Santo, que produjo, hermano, repentina inspiración, sabiduría, valor para proclamar la verdad de Dios. ¿Ah? Hay tres cosas que Pedro da evidencia. Una, hermanos, que da inspiración. Otra que da sabiduría. Y otra que el Espíritu Santo da valor para proclamar la verdad de Dios. ¿Ah? Inspiración es una cosa. ¿Ah? Sí. Y sentir un momento de emoción es otro. A Pedro, hermano, Pedro testifica, hermano, que el Espíritu Santo a él lo inspiraba. ¿Ah? Sí. Dice que le daba, hermano, sabiduría. ¿Ah? Y está ahí mostrado. Y también dice, hermano, que le daba valor para proclamar la eficacia del Evangelio. Sigue diciendo Pedro, teológicamente, que el ser lleno del Espíritu Santo no fue, hermano, una experiencia de una sola vez, sino que era, hermano, repetitiva. Ese episodio es el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Cuando Pedro dice, hermano, que teológicamente esta manifestación del Espíritu Santo no se dio en nosotros, no se dio en Pedro, no se dio en Juan una sola vez y se terminó. Sino, mis hermanos, iglesia, hermanos que nos están escuchando, sino que dice, hermano, que fue de una manera, hermano, repetitiva. Podemos decirla también, hermano, de una forma continuada. ¿Ah? ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si la iglesia primitiva hubiese tenido, hermanos, líderes, hubiera tenido dirigentes, hubiera tenido, hermanos, hombres como los diáconos, hubiera tenido ese tipo de elementos que tenía la iglesia, hermano, pero que esto hubiese sucedido una sola vez y se terminó? No. Esto fue repetitivo. Versículo 11. Dice Pedro, este Jesús es la piedra reaprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Este Jesús ha venido a ser la piedra de vosotros, los edificadores. Él es la piedra. ¿Qué representa una piedra en la vida real?
La Biblia dice, hermanos, tratándose, hermanos, de edificar. Dice, hermanos, que hay dos formas de edificar. ¿Ah? Un evangelio fácil lo representa, hermano, edificar, hermanos, tu casa en la arena. ¿Qué significa edificar una casa en la arena? Qué fácil, hermano. En un ratito a hacer la fundación, porque la arena ahí, vas de allá a acá, en un rato vas la fundación, y si la vas a tirar para allá, en otro rato vas allá y cuadras el espacio. ¿Ah? Sí, en la arena, suavecito, todo suavecito. ¿Ah? Sí. Y edificás ahí tu casa. ¿Ah? Y la levantás. Y decís, qué fácil, pero allá el otro vecino está edificando. Y aquel está edificando sobre la roca. ¿Ah? En lo que tú cobas aquí para hacer tu fundamento, le diste vuelta al cuadro, aquel está golpeándose las manos en la roca. Sí, ¿me explico? Sí. Y este la levantó rápido y este todavía está en la fundición. ¿Ah? Sí. Pero cuando las dos casas están levantadas, viene la tormenta. Sí. Vienen las aguas, dice la Biblia, no lo estoy inventando yo, dice la Biblia, que vienen las aguas, vienen los vientos impetuosos y pegan en ambas casas. Pero el que fundó su casa sobre la roca, dice que vinieron las aguas, vinieron los vientos, vinieron las circunstancias y arremetieron y pegaron contra ella, pero la casa me mantuvo firme. Pero vino por aquí el viento, el agua, y pegó en la casa que estaba fundada, hermano, sobre la arena, y fue grande su pérdida. ¿Ah? Oh, hermano, es que edificar sobre la arena no cuesta. ¿Ah? Decir y no hacer es fácil. Sí. Empujar nada más es fácil. Imaginarse y creer. ¿Ah? Sí. El perezoso desea pero no alcanza. Eso lo dijo Salomón. ¿Ah? El perezoso desea pero no alcanza. Y habemos bastante perezosos en las congregaciones. ¿Ah? Habemos bastante personas que queremos, hermanos, maravillas. ¿Ah? Pero en la arena no se pueden hacer. Sí. Habemos hombres que queremos predicar. ¿Ah? Pero en la arena nada más. Pero si quieres predicar, comienza a poner tu fundamento. Comienza en la roca. Sí. Pedro y Juan comenzaron en la roca. En Cristo Jesús. Sí. Allí edificaron su fundamento. Yo leí el viernes pasado, hermano, Efesios 2:20 dice, hermano, edificado en el fundamento de los apóstoles. Eso dice Efesios 2:20. Si me lo confirma el hermano Fran. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Ajá. ¿A dónde edificaron su fundamento los apóstoles? En Cristo Jesús. Cuando Cristo los llamó a ellos, a todos ellos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ajá. La cruz representa sufrimiento, representa martirio, representa persecución, representa señalamiento, representa soledad, representa rechazo. ¿Qué más que te diga? ¿Qué más quieres que te diga? Señor, ¿y para eso te vamos a seguir? Sí, para eso síganme. Sí. Y hermanos,
les dijo de esta forma: si alguno quiere venir en pos de mí, sí, no ruego. Les dio opción: si quieren, si quieren. Entonces en el versículo 11 Pedro dice: este Jesús es la piedra reaprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Sí, Él es la piedra, Él es la cabeza para nosotros. Sí, Él es la piedra de ángulo, Él es el fundamento. En Él estamos fundados nosotros. Él es la simiente de la iglesia. Él es la simiente de nosotros. En Él hemos nacido, en Él estamos fundados. Sí. Nosotros, hermanos, quieren que se hagan maravillas. Pero no. Dice el versículo 12. Pedro les dice, esto lo dijo Jesús, San Juan 14:6. Pedro los tiene allí al frente y les dice: ¿saben qué? Les dice: quiero que ustedes sepan, quiero que ustedes gobernantes sepan, quiero ancianos que ustedes sepan, quiero ustedes saduceos que entiendan, que sepan que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, máximo que en el nombre de Cristo Jesús. No hay. No existe salvación. No existe perdón de pecados. No hay forma que el hombre pueda escapar. Solamente hay un nombre que es sobre todo nombre dado a los hombres bajo el cielo. Sí. Fíjense hasta dónde estamos de enredados nosotros. La gente hoy en día cree que se van a ser salvos por la congregación. Y hoy en estos días estamos peor, están peor. Yo puedo decir están, porque yo aquí estoy todavía. Sí. Hay gente que anda para allá y para acá, de sur a norte, de norte a sur. Sí. Creyendo que allá donde no usan máscara, allá hay la salvación. Creyendo que allá, hermano, mire, estos hombres que están dando testimonio de Cristo Jesús, están siendo interrogados de parte de ellos por una sola razón. Una evidencia que no se puede, hermanos, ocultar. Y dice el 13: entonces viendo, esto es importante, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Sí. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Aquí aparece Juan, aparece el nombre de Juan aquí. No importa lo haga Pedro o lo haga Juan. No importa lo haga Juan o lo haga Pedro. El de la honra es Cristo Jesús. No importa si lo haga Pablo o lo haga Apolo. Primera de Corintios capítulo 3. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Cristo. Me expreso, me doy a entender, no importa lo haga Pedro o lo haga Juan, no importa lo haga Pablo o lo haga Apolo. Sí.
No podemos meterlos nosotros a un área. ¿Ah? Que si lo hago yo, si yo no lo hice, no nos podemos meter a esa área. Hasta aquí, hermanos, en este capítulo aparece el nombre de Juan. Aparece allá en el capítulo 3, donde dice que Juan y Pedro venían a la hora de la oración. Allí surgió esto. Ahora Pedro ha tomado toda, hermano, la palabra, el discurso. Pedro ya se ha echado 2 mensajes y se ha ganado 8,000 personas. Y Juan no está cachetón, hermano, porque él no ha predicado ni una vez. ¿Ah? Juan no está carón. ¿Ah? Sí. Juan no está allí resentido, arrinconado. No. ¿Ah? Aquí aparece, hermanos, donde dice, hermanos, el versículo 12, el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían andado con Jesús. ¿Qué dice? Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, vieron la sabiduría que había en Pedro, vieron la elocuencia que había de palabra en Pedro. Es que no era Pedro, era el Espíritu Santo de Dios en Pedro. Yo quiero que nos demos cuenta que no es tu nombre ni el mío, es el poder de Dios. Cuando Jesús subió a Jerusalén montado en un burrito, alfombrado, sí, y cantaban cánticos y alabanzas a Dios. Y el burrito iba, nunca me van a ayudar. Caminando ahí en la alfombra. No lo busquen en la Biblia porque no lo hallaron. Es una anécdota. Tiempo más tarde volvió a llegar el burrito a Jerusalén. Y caminó y terminó resentido. Porque dice, hace un tiempo cuando vine la primera vez me pusieron alfombra para que yo pasara. Yo oía unas voces, decía el burrito, y ahora vuelvo a pasar y ni siquiera me reconocen esto. Es que no era la alfombra para el burro, era para el que iba en el burrito. ¿Me explico? Sí. Hay tanto que yo hice, tanto que yo he hecho, y ahora ni se acuerdan. Burrito, es la gloria para Dios. Dice, hermanos, que al ver ellos, hermanos, el denuedo de Pedro y de Juan, que eran hombres hermanos del vulgo, y les reconocían que habían andado con Jesús. Esto quiere decir hombres sin estudio, hombres sin letra, hombres sin preparatoria, hermanos, académica. Sí. Pero dicen ellos, se quedaban maravillados. ¿Y por qué actúan así? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué son tan respetuosos? ¿Por qué son tan llenos de gracia? ¿Por qué enriquecen el oído al escucharlo? Entonces les reconocieron que habían andado con Jesús. Jesús los hizo sabios. Jesús los hizo entendidos. Jesús los hizo elocuentes. Jesús los hizo humildes. Jesús los hizo hermanos. Jesús los hizo hermanos poderosos. Jesús le dio autoridad y poder. Por eso Pedro le dijo al paralítico: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Sí. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pedro y Juan tienen una evidencia allí.
allí tienen al hombre con ellos. Y los jefes y esto están viendo al hombre allí. Sí. Y miran al paralítico, al que era paralítico, ya no está paralítico. Y dice, pues es que evidencia notoria es esta. Y no podemos decir nada en contra de ellos porque ahí está. Sí, ahí está la evidencia. Ahí está. Hoy tenemos tanta gente llena del Espíritu Santo. Así. Bravotes. Enojados, enojadas. Sí. Sí. Yo sé. Sabios. Santiago dice lo contrario. Si alguno cree tener sabiduría, muéstrelo por sus hechos. Si alguno de nosotros cree estar lleno de conocimiento, de sabiduría, muéstrelo por sus hechos. Aquí está. Evidencia. Versículo 14. No podemos decir nada en contra de ellos. Volvamos a leer el 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie, él no podía estar de pie. Él estaba sentado cuando era paralítico. Con ellos no podían decir nada en contra de él. En contra. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Sálganse un poquito de la sala. ¿Han ido a corte ustedes? Sí. Cuando uno va a corte, si los que están allí, el juez y todos los otros que están allí trabajando en el asunto, van a hacer algo, lo sacan a uno. Sí. A ellos lo sacaron, los acusados lo sacaron. Y quedaron ellos allí en conferencia. Eso representa el versículo 15. ¿Y qué decían? ¿Qué haremos con estos hombres? Manifestaciones reales han hecho. Sí. Enseñen bajo ese nombre. Y dice el versículo 16. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos y notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Esa fue una de las cosas que les dijo Pedro. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Jerusalén. Aquí lo reconozco. Sí. Esto ha sido notorio. Pero ¿qué hacemos con ellos? Mira el versículo 17. Sin embargo, para que no divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquí está la respuesta donde muchos la usamos mal o la usan mal. Pedro responde, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad, porque a ellos se les está ordenando.
se les está dando una orden bajo amenaza. Que no hablen y que no enseñen a nadie más bajo ese nombre. Ajá. Esto es inconcebible, dice Pedro y Juan. Ajá. Eso no lo pueden lograr ni lo podemos hacer delante de ustedes. Ajá. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ajá. El día que a usted le diga que no venga a la iglesia, ese día usted véngase. Ajá. Sí. El día que usted le diga no, que no diga amén, que no diga gloria a Dios, que no diga aleluya, ese día venga dispuesto a decirlo más. Ajá. Pedro dice, hermanos, enseña que esto, hermano, manifestación del Espíritu Santo no fue una vez, sino que fue, hermano, repetitivo. 5:12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lecho, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Se da cuenta que continúa el Espíritu Santo de Dios, hermano, en estos hombres. Hay evidencia en el capítulo 5. ¿Ah? ¿Ah? Tenemos más evidencia de que Pedro y Juan salieron de allá amenazados, y que no tuvieron miedo a la amenaza, y que van predicando el evangelio, y que van, hermanos, proclamando que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en Cristo Jesús. Y van diciendo que no hay otro que pueda hacer las obras que hace Dios, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo rompe las cadenas, que para Dios no hay nada imposible, que Dios sana todas las enfermedades. Y todo Jerusalén y de todos los lugares venían de las aldeas y sacaban a los enfermos, a los endemoniados, y a todos, hermanos, los ponían allí, los que eran paralíticos acostados en su cama. Y cuando pasara Pedro, al menos la sombra de Pedro los cubriera y eran sanados. Evidencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Quieren otro? En la palabra no hay casualidades. Leímos capítulo 5, versículo 12. Ahora vamos a pasarlo a Hechos 6, 12. Y solivianaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres
que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de un ángel. Aleluya. ¿Quién era este hombre? Esteban. Esteban está en el concilio y lo están acusando. Sí. Han sobornado, han traído falsos testigos para decir que han oído a Esteban, hermano, blasfemar en contra del Espíritu Santo y en contra de las enseñanzas que le dio Moisés a este hombre. Sí. Y Esteban está tranquilo. ¿Ah? ¿Cómo dice que cuando lo vieron, cómo tenía el rostro Esteban? ¿Ah? Como un ángel. A nosotros no se nos puede decir nada. ¿Ah? A nosotros no se nos puede decir nada. No se nos pone el rostro como de ángel. Sí, se nos pone como de ángel, pero diabólico. ¿Ah? Sí, hay ángeles diabólicos. ¿Ah? Sí. Pero Esteban no. Esteban tenía el rostro como un ángel. ¿Se dan cuenta? Ese era el Espíritu Santo sobre Esteban. Era el poder de Dios. Miren, hermano, cuando nosotros, hermanos, nos digan algo, cuando nosotros, hermano, que se te ponga la carita como un ángel. Sí. Yo los conozco a ustedes. Algunos se ponen negritos como ese speaker que está ahí. Sí. Otros se ponen gordones. No, hermano, a Esteban se le puso el rostro, hermano, como un angelito. El Espíritu Santo de Dios. Otro. 8. 4 al 8. Con lo cual yo voy a terminar. Capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que habían gran gozo en aquella ciudad. Aleluya. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Fuera Pedro, fuera Juan, fuera Esteban o fuera Felipe, hermano, mostraban, hermano, la evidencia del Espíritu Santo de Dios. Sea Pedro, sea Juan, sea Esteban, sea Felipe, hermano, la gloria y la honra era para el Señor. El poder, hermano, es de Dios, la autoridad es de Dios. No te importe, mi hermano, quién lo haga, no te importe quién sea, no importa si Esteban, Pedro, Juan, Felipe. Lo importante, hermano, que digan: estos anduvieron con Jesús, estos representan a Jesús, Jesús está con ellos. Sí. ¿Se dan cuenta? Estas son las evidencias del Espíritu Santo de Dios. Estas son. Hay un pocón de versículos más que yo se los puedo dar. Pero ya el tiempo. Espero que ustedes esta noche hayamos aprendido. Sí. El Espíritu Santo es real. Es real. ¿Saben por qué no se manifiesta? Yo he conocido en mi trayectoria de cristiano de gentes, cantidades, sí, que el Espíritu me habló anoche y la próxima semana se va a convertir de él. ¿Cómo es eso? Que el Espíritu me dijo, que el Espíritu me mostró, y una semana después deja a su mujer llorando y se va con otro. Sí.
Espíritu me dijo, que el Espíritu me reveló, que el Espíritu esto, que el Espíritu. Y si son novios, sí. Que se comió la pechuga sin desplumar la gallina. Y no estaba hablando, no estaba enseñando del Espíritu en el mes pasado. Sí. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Por qué las evidencias del Espíritu Santo son reales? Son reales, hermanos. Son reales. Usted debe de observarlos a nosotros los predicadores. Son reales. Sí. Esta noche pónganse de pie. Vamos a pedirle a los hermanos si nos puede entonar esa alabanza que dice: renuévame, Señor Jesús. Necesitamos ser renovados. Necesitamos ser cambiados. La promesa en Joel es que en los postreros días yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Esto quiere decir sobre todos los creyentes. La promesa es para todos los creyentes, pero los creyentes debemos de renunciar a un pocón de cosas. Una vez más, renuévame. Tú que estás ahí en línea, dile que te renueve. Tú que estás en tu casa, tú que estás en El Salvador, Guatemala, Perú, tú que estás en esos otros países, Dios es el mismo allá y aquí. Si no te dejas cambiar por el Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más
lejos de ti. Aleluya, gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, ya los vamos a ir. No cayeron peticiones, oraciones esta noche. Solo quiero, hermanos, decirles que este día miércoles estuvimos reunidos, hermanos, aquí, hermanos, los líderes, aquellos los que vinieron, no vinieron todos.